Tri de Javier Aguirre vence a su similar de Bolivia, pero sigue sin convencer a los aficionados mexicanos. Patriotas y Halcones Marinos se alistan para el Supertazón 60 de la NFL. Deportivo Querétaro se enfrenta a los Tuzos del Pachuca en el mundialista Estadio Corregidora. Charros de Jalisco se convierten en bicampeones consecutivos de la Liga Mexicana del Pacífico. Coquimbo Unido gana la versión 2026 de la Supercopa del fútbol chileno. Amigos, ¿cómo están? Y nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Y saludamos al Pirata, sí, porque hoy viene como seguidor, como hincha de Coquimbo Unido. Aquí tenemos sí, claro, viene todo ataviado de oscuro, nada más le faltó la franja amarilla. Aurelio Valenzuela. Aurelio, buenas noches. Bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. Buenas noches, señor Martínez, ingeniero, la dama, etcétera, que ya está ganando el Atlas, ¿eh? Bueno, por lo menos ya ganaron uno, ya hasta anotaron, Aurelio. Exactamente. Veo las pautas, hay cosas muy importantes, especialmente del fútbol formativo en México y en el mundo en general, que se está con algunas comunicaciones a nivel nacional. En la mañanera me dijeron, oye, ve lo que va a hablar Rommel Pacheco, y es algo muy interesante, porque lo conversamos tiempo atrás. México tiene 32 estados, cada estado tiene un CAR con todo, los maestros que están, médicos. Cuando Aurelio dice un CAR es un centro de alto rendimiento, así digamos, identificado coloquialmente. Correcto. Y eso está para que los deportistas tengan una buena formación, sí. porque ahí están los mejores médicos, los mejores fisiatras, los mejores metodólogos, todos. Entonces, está el aparataje para que el deportista desde joven o desde niño tengan una buena formación. Y me da gusto porque hay algo, parece que va a ser la CONADE, en varias divisiones, e incluso incluyen una categoría donde nació con 60 años, también para la gente grande, sí. Pero especialmente las categorías chicas, un trabajo sistemático, ajeno a lo del fútbol profesional. Eso es bueno para que todo el país esté trabajando en deporte, porque eso es bueno también para la salud, es bueno que el niño vaya aprendiendo desde chico algunas disciplinas deportivas, etcétera, etcétera, y específicamente en fútbol. Sería interesante porque eso lo conversamos tiempo atrás, cuando íbamos a la Olimpiada, de que por qué hay esas charlas con todos los entrenadores, etcétera, porque hay entrenadores y entrenadores, hay gente que tiene su equipo para participar en la Olimpiada, todo ese proceso que es muy bonito, es muy bonita la Olimpiada. Pero faltaba eso que yo pensaba en este caballero que estuvo mucho tiempo a cargo de las selecciones femeninas, Cuellar. Leonardo Cuellar. Claro, que hay la oportunidad de intercambiar experiencias y de orientar el trabajo de algunos formadores. Claro, y tú ahí tienes todos los entrenadores de la República. Sí, de todo el país. Bueno, los que han clasificado, pero como son como 8 divisiones, y son 2 entrenadores por divisiones que han estado trabajando todo el año para ir a un nacional. Tendrías entre 150 y 200 entrenadores dedicados a la parte formativa de niños, de niñas, de jovencitos y de jovencitas. Claro, y ahí está lo que uno dice siempre. Y tú conociste a mucha gente, y allá también en Baja California, que pregonábamos con muchos alumnos que tuvimos en nuestra escuela, ahí Nacional Tijuana, la escuela municipal, la escuela de Toluca, jugaron ahí en diferentes divisiones, y yo les decía, bueno, hay que seguir estudiando. Sí, hay que continuar preparándose, por supuesto. Y yo le decía, una profesión, estudia educación física. ¿Te gusta el deporte, el fútbol? Estudia educación física, que te da un buen campo para ir a trabajar a la universidad, a los colegios. Pero estos tienen todo de escuela de fútbol. Han hecho los cursos de entrenadores y ahí está la pedagogía, porque la suben, la estudian,
sacan sus conclusiones estudiando preparación física, como maestro de educación física, y después en su curso de entrenador. Entonces, esos técnicos están preparados para dar una buena entrega al niño, al joven, etcétera, etcétera, porque muchos yo sé que hacen los cursos de entrenadores, correcto. Pero incluso el ENDIT, en la Escuela Nacional de Directores Técnicos, avalada por la Federación Mexicana de Fútbol. Correcto. Y no, muchos estados están haciendo esos cursos de entrenadores. Sí. Pero el que saca también en la universidad su curso de preparador físico o profesor de educación física, le da una cobertura más amplia. Sí, claro. Aunque haya jugado en escuela de fútbol, etcétera, etcétera, o a nivel muy amateur, pero tiene la pedagogía muy clara y después los conceptos como entrenador de fútbol. Sí. Y eso ayuda. Entonces, el tema que hayan estado colocando el ingeniero, algunos deportistas, ahí está la Carolita Jaramillo, que conocemos bien el proceso formativo de la parte femenil. Ella también fue campeona en la Olimpiada. De la Olimpiada Nacional, con Greta, con la niña Valdés. Hay una foto donde salen, mira, las dos capitanas. Greta Espinosa. Claro, y la de Cruz Azul es Valeria Valdés. Tijuanense las dos de Baja California. Exacto. Entonces, la Carolina también es de allá. Sí. Y el trabajo formativo de muchos técnicos y algunos maestros, algunos muy preocupados en la parte formativa de Ensenada, que hay muy buenos maestros, en Mexicali también. Entonces uno dice, ¿por qué el último año Baja California ha destacado en el fútbol? Es porque se han preocupado de hacer bien las cosas, especialmente con los formadores. Ahí está, mire, una gira, para cuando hablamos de fútbol formativo. Sí. Yo traje el año 94 a Deporte Iquique lo mejor de las series inferiores. La segunda infantil, primera infantil y juvenil, hasta 18. Y mire, jugamos, porque siempre me decían, profe, usted trae a jugar a Puma. Este equipo de Puma es el que va a jugar a Dallas o va a Europa. Sí. Y jugamos también con Cruz Azul, con ese equipo. Y yo traía niños de 13, 14 años, porque los con 18 años, 6 se quedaron en el primer equipo. Porque yo siempre comentamos, el trabajo formativo de fuerzas básicas tiene un solo objetivo, que llegue bien preparado al primer equipo. No hay más. Ese es el trabajo que tienen que hacerlo bien los técnicos, los que están abajo con las diferentes divisiones. Ahí es un partido con Toluca, ¿no? Con Toluca. Sí. El único partido que ganamos. De hecho el moreno que está en el extremo de la fotografía, creo que es Ítalo Estupiñán, el gran goleador, el ecuatoriano. Él me dijo, profe, le voy a poner una sub-18, me dijo, porque lo veo muy chico, es un niño. Sí, ahí ganamos 1-0. Jugamos porque los otros grupos con los que jugamos con Cruz Azul, eran un poco mayores. Mesa, claro, tenían un equipazo. Sí. Pero ¿cuál es el objetivo de plantear todo esto? Porque es cuando tú trabajas bien abajo, pensando en ese objetivo para el primer equipo. Porque de los 21 jugadores que trajimos a esta gira a México y a Perú, de los 21, 18 jugaron en el primer equipo. Bueno, pues vamos a platicar un poco de ese tema, por supuesto, aunque ya comenzamos a recibir algunos mensajes en términos de que lo que está planteando Aurelio Valenzuela es atentatorio de los intereses inconfesables de algunos supuestos dirigentes y desde luego de una parvada que se dicen promotores y agentes que no les interesa nada de eso. No, a mí me interesa la transacción. Yo lo compré, entrecomilladamente hablando, a este jugador en $200,000, pero a ti te lo dejo barato aquí en León, en Pachuca, en Mazatlán. Nada más dame $6 millones y estamos completos. Así de exagerados se manejan en el fútbol profesional de México. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Mientras Javier El Vasco Aguirre continúa con sus experimentos muy particulares, entre los aficionados al balompié en México crece la incertidumbre respecto del accionar del representativo de la Federación Mexicana de Fútbol.
Ciertamente se lograron 2 triunfos de manera consecutiva, pero en la cancha ha sido muy complicado poder apreciar alguna clase de mejoría o progreso en el quehacer futbolístico de la oncena tricolor. Ante Panamá, un autogol les acreditó la victoria y ante su similar de Bolivia, el oportunismo de Germán Berterame posibilitó la única anotación del encuentro y con ello sumar un segundo resultado positivo de modo consecutivo. Febrero 22, en la cancha del mundialista Estadio Corregidora, se llevará a cabo el siguiente encuentro de la oncena que comanda Javier El Vasco Aguirre ante la selección de Islandia, continuando con la preparación para la Copa del Mundo de este 2026. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues ya escuchamos la nota que nos ha antecedido y ello nos da pie para la pregunta encuesta de esta noche, que es absolutamente sencilla. ¿Le gustó? ¿Te gustó el Tri ante Panamá y ante Bolivia? Díganos sí o no, 720-214-2537, porque el Vasco Aguirre dice que le sirvieron muchísimo los 2 partidos para sacar conclusiones. Javier, no nos quieras vender los trajes nuevos del emperador, si todo el mundo sabe que tu equipo no juega a nada y que algunos de los que has estado alineando no van a llegar dentro de 5 meses al Mundial. Ya deberías estar jugando al menos con los 11, 14 o 15 que podrían alinear en el Mundial y dejarte de tonterías, de traje a fulano, traje a perengano. Ya le pedí a Perenganito que se naturalice, porque pues en México no tenemos esa clase de jugadores. Ya se los demostré hace 8 días con el gráfico y con la estadística de los naturalizados en la historia reciente, solamente Antonio Naelson Ciña. Todos los demás, incluidos los que ya colocó Javier Aguirre en las 2 citas mundialistas donde él estuvo al frente del representativo de la Federación Mexicana de Fútbol, no representaron nada, absolutamente nada, ni Gabriel Caballero, ni el Guille Franco. Es más, les aseguro que muchos aficionados ni se recuerdan que algún día pasaron por la selección nacional. Javier, déjate de tonterías y pon a jugar a 11 que por mal que jueguen en algún momento, espero, se tendrían que entender, porque mientras sigas con tus bandazos, el equipo no juega absolutamente nada. 720-214-2537 para que se comunique con nosotros y nos haga saber su opinión. ¿Le gustó sí o no el Tri de Javier Aguirre ante Panamá y ante Bolivia? Y sí, ya está acá mi productor, pero al menos ganaron. Pues sí, al menos ganaron la rechifla de los aficionados en México, porque ese equipo no juega absolutamente nada. Bueno, Aurelio, estamos hablando y ya introdujiste el tema de la formación, y hablando en términos muy concretos del balompié o de fútbol asociación, como guste usted denominarle, casi nadie quiere hacer ese trabajo y hay varios elementos perfectamente identificables que nos permiten explicar por qué casi nadie quiere hacer ese trabajo, y a los que los invitan a realizar esa tarea prefieren desechar la invitación. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Esa labor, esa tarea es muy pobremente remunerada. Los salarios son francamente insultantes. Segundo, no tienen el reconocimiento ni tampoco la pasarela que tienen otras categorías o el fútbol profesional. Y tercero, todos los padres de familia, y perdón que generalice, o voy a decir casi todos, creen que en casa tienen al nuevo Pelé, al nuevo Maradona, al nuevo Johan Cruyff o incluso al nuevo Messi. Y entonces, si el entrenador que está en periodo de formación no alinea a su pequeño o no les exige como si fueran profesionales, es que este entrenador no sirve. Vamos a traer al que ha ganado todos los torneos en los últimos años, que ese sí es muy bueno. Y entonces lo del periodo de formación lo tiramos al cesto de la basura. Aurelio Valenzuela. Y te voy a agregar a todo lo que has dicho muy bien, los porcentajes. En Chile, bueno, saco yo porque acá no he escuchado todavía esos porcentajes. En Chile
la carrera de leyes, medicina, ingeniería, etcétera, etcétera, la gente que termina entre el 8 y el 9% terminan sus carreras. Ok. Pero en fútbol, los que se meten al fútbol, Sí. no llegan ni al 4%. Para que sepas que es difícil Sí. llegar al alto rendimiento y permanecer, si no andan de club en club. Así es. ¿Cómo se llama? Y Corriendo mira, de un empleo a otro para poder completar el ingreso familiar. claro, el 4% es bajísimo, Sí. porque eso es difícil, Así es. es difícil. Entonces, bajo ese concepto uno dice, hay que mejorar. Yo últimamente, en el último año, me he dedicado un poco a las charlas, especialmente en Baja California, en San Diego, Sí. a dar las charlas de fútbol formativo. Sí. Y invito en especial que vengan los padres o Sí. los abuelos, que son los que llevan a los niños Sí. desde pequeños a las escuelas de fútbol, a los centros formativos. Y pueden asistir los niños también. Sí, claro. Y a los maestros gratis, para que escuchen, Sí. porque a veces tenemos un triángulo: familia, deportista, Sí, claro. entrenador. Y como tú has acotado, siempre me dicen, profe, es que nos pagan muy poco, porque yo le digo, te veo llegar corriendo al entrenamiento y te vas corriendo, no alcanzas ni a conversar con tu alumno. Profe, es que tengo que irme a la escuela a completar una hora porque usted sabe que acá pagan muy poco. Lo entiendo, Sí. es en todos lados. Salvo en Argentina, salvo en Brasil, donde a los formadores les pagan muy bien, ¿eh? Ok. Un respeto, y por eso salen tantos jugadores, además. Correcto. Entonces uno dice, faltan muchas cosas y mucha gente sabe. Lo que tú acabas de decir, tú es una gran verdad. Pero yo digo también, lo inicio en la parte como entrenador, siempre es difícil. No tienes tú todavía un nombre. Pero a medida que estás trabajando y van mostrando que van saliendo jugadores, el dirigente no puede ser bruto, Claro. te va a apoyar, te va a mejorar. Bueno, Aurelio, tenemos ejemplos muy claros aquí en Querétaro. Había un par de personajes y que conocemos sus nombres y sus apellidos, Héctor Altamirano y Agustín Morales. Produjeron a más de media docena de elementos que han recibido convocatoria a selección nacional. Algunos de ellos todavía están en el conjunto tricolor. Y aquí ni siquiera las gracias les dieron. Le dijeron, no, miren, nosotros traemos otro proyecto, quién sabe cuál sería, y ya no vamos a requerir de sus servicios, y simplemente les negaron ya el acceso al área de trabajo. Y ahora parece que quieren empezar a corregir. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Contra lo que deseaban los fanáticos del fútbol americano, los partidos por el trofeo de campeón de ambas conferencias, americana y nacional, contaron con la emotividad propia de esta clase de compromisos, pero carecieron de la brillantez para emocionar hasta a los más insensibles. Nueva Inglaterra y Denver disputaron un partido bajo una tremenda nevada, pero es claro que ambos equipos adolecen de las piezas finas para aspirar a coronarse en el Supertazón. Goles de campo fallados y una ejecución muy errática en la ofensiva explican con claridad el marcador tan bajo de este encuentro final de la Conferencia Americana, en donde los Patriotas de Nueva Inglaterra se quedaron con el triunfo con un tanteador de 10-7. Por su parte, en la final de la Conferencia Nacional, los Halcones Marinos de Seattle estuvieron a punto de echar por la borda un resultado favorable, como consecuencia de inexplicables actitudes antideportivas que les valieron sendos castigos por parte de los oficiales. Al concluir el partido, Seattle ganó el boleto al Supertazón con un marcador de 31-27. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a ver si se movieron los porcentajes. ¿Les gustó a usted el accionar, la actuación del equipo que comanda a Javier Aguirre, el representativo de la Federación Mexicana de Fútbol? El 56% dicen que sí. Yo creo que pusieron sí y estaban viendo realmente los partidos de fútbol americano de la postemporada de la NFL. El 44% dicen que no. Bueno, yo pensaría que un porcentaje mayoritario iba a arrasar, porque insisto, en mi debatible opinión,
ese equipo no juega absolutamente nada. 720-214-2537 para que se comunique con nosotros. Si ya nos hace la gentileza de acompañarnos por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. A ver, Aurelio Valenzuela, entonces, en síntesis, Rommel Pacheco, el que cobra más en la Comisión Nacional del Deporte, la CONADE, el secretario de Educación, el señor Mario Delgado, en el marco de la conferencia mañanera allá en Palacio Nacional, anuncian un gran torneo nacional, los mundialitos o el mundialito. Y yo lo entiendo con la experiencia de haber estado en el Mundial del 86 y ver lo que ocurrió también en el 70. Bueno, no está mal, por supuesto que no, tomar esa iniciativa para animar a niños y jóvenes, a niñas y a jovencitas, a acercarse a la práctica del deporte. Pero pensar que de allí va a salir una figura rutilante que va a provocar un cambio, un cisma en el fútbol mexicano, me parece absolutamente romántico, por no decir otra cosa. En cualquier caso, ojalá que los clubes, sí, esos que ganan millones de dólares en el balompié mexicano, atiendan mucho mejor, de manera mucho más sistematizada, simple y sencillamente con rubros tan simples como voy a hacer una mejor contratación, voy a seleccionar mejor a mi personal, pero también le voy a pagar mejor a ese personal y que no los millones de dólares se los lleven una bola de argentinos, tribuneros, escandalosos, fantoches y payasos. Y tenemos nombres, uno se apellida Anselmi, el otro Larcamón. ¿Y qué le dejan a los aspectos de formación de los clubes? Pues nada, absolutamente nada. Aurelio Valenzuela. Sí, yo tengo la esperanza porque ahí pueden participar mucha gente de municipios que a veces no tiene vitrina. Sí. Y ahí los buscadores que tienen que ir viendo los proyectos para... Por ejemplo, este es un estado muy grande. Los prospectos, Aurelio. Tenemos, ¿cuántos municipios son? 18 municipios. Sí. Y se hace mucha actividad deportiva y per cápita, porque aquí, quieranlo o no, es un estado como Monterrey, son de los más privilegiados, ¿no? Sí. Bajo ese contexto creo que eso puede ayudar mucho más al fútbol también. Sí, claro. Aunque hay gente que a lo mejor no va a tener ese punto para poder llegar a los equipos profesionales. Pero yo creo de que eso puede ayudar. Era lo que yo pensaba cuando iba a la Olimpiada, todos los años, de poder tener charla, porque aprovechar ese aparataje de infraestructura que tiene el país. Oye, si los centros de alto rendimiento tienen todo para alojar, para comer ahí, nosotros nos concentramos. Para entrenar, para trabajar, para hacer los trabajos de musculación y demás. Exactamente, y no estar peleando, porque yo decía, ¿por qué la Federación de Fútbol con la CONADE hacen un convenio? Porque esos espacios tú tienes que aprovecharlos. Sí, correcto. Porque hay muchas cosas que no se usan porque van solamente para la Olimpiada. Y para algunos privilegiados. Bueno, digamos, porque tampoco no crea, es la gente, por ejemplo, yo veía a los nadadores, llegaban a las 5 de la mañana. Sí, correcto, sí. No, hay deportes que son bien sacrificados. Muy demandantes. Y entrenadores cuando van a la Olimpiada no les pagan. Ajá. Y están todo el año trabajando gratis. Sí. Entonces, yo digo, esto puede ser algo bueno. Y me recuerdo, por ejemplo, de Baja California, donde trabajé muchos años, fui asesor del Estado, 6 años, de Greta Espinosa, la dama de hierro. Sí. Cumplió 300 partidos en el fútbol profesional, 57 a nivel de selección y 5 goles. Ella es una central, una vida, tiene ya una profesión, o sea, se deja jugar, tiene su profesión. Y ahí salió también la Jaramillo, que juega en Chivas, Greta juega en Tigre, Valeria Valdés juega en Cruz Azul, Karen Cano juega en San Luis, Esmeralda Verdugo en Los Cholos, con Ingrid, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo todo esto? Porque se incentivó mucho con un maestro cubano de educación física, encargado de toda la parte técnica, el maestro Cabrera, que me apoyó mucho porque me decía, no, esto lo maneja usted porque usted es el que sabe de fútbol. Yo no sé de fútbol, me decía. Yo dominaba los entrenadores. Pero yo sé de metodología del deporte. Claro. Vamos a hacer una pausa y regresamos
en el bla 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 deportivo. Volvemos. Esteban González y los suyos ya preparan el choque correspondiente a la cuarta jornada de la campaña regular, mismo en el que actuarán como anfitriones ante los Tuzos del Pachuca. Como se sabe, los dirigidos por el timonel chileno solamente han logrado uno de los 9 puntos que han disputado y aparecen en el 16º puesto de la clasificación general del torneo y peor aún, ya se colocaron de nueva cuenta en los últimos sitios de la tabla del porcentaje. Desde luego que los hidalguenses no serán un equipo fácil para los residentes del mundialista Estadio Corregidora, que ahora mismo están urgidos de puntos para mejorar su posición en la tabla general. Sumado a ello, habrá que comenzar a considerar la visita de los Panzas Verdes de León, que esta misma jornada se enfrentan a los Tigres de Universitario de Nuevo León en un cotejo que se considera equilibrado. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a ver si se movieron los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Te gustó el Tri ante Panamá y ante Bolivia? El 41% dicen que sí. Esos han de ser matraqueros. ¿Te llamaron ya los caramelos, doctora? Sí, ¿verdad? Sí, los caramelos. Ahí andaban en Santa Cruz de la Sierra y el 59% dicen que no les gustó el Tri. Bueno, yo no sé. ¿Qué va a tener que hacer Javier Aguirre de aquí a 5 meses? No es demasiado tiempo, las expectativas son muy altas y la cuesta se comienza a colocar francamente muy empinada. En fin, 720-214-2537 para que se comunique con nosotros. Si ya nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. A ver, Aurelio, entonces, para ir concluyendo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué no se ha realizado? ¿Y cuál tendría que ser la orientación de todas las personas, de todos los profesionales, entrenadores, monitores, promotores, educadores físicos que están involucrados con el tema de la formación, para hablar en este momento estrictamente de fútbol asociación? Aurelio. Una de las cosas que yo creo que es súper importante es el perfeccionamiento de los técnicos. Okay. El trabajo formativo, mejor pedagogía, por eso que a muchos de los que fueron alumnos míos, que estudiar educación física, saque su carrera ahí, que va a servir para toda la vida. Sí. Y después haces tu curso de entrenador. Y todos tienen escuela, yo le digo, está fácil la casa de la escuela de fútbol, está muy bien, porque está esa pedagogía que te entrega la universidad, ¿me entiendes? Y los otros que jugaron también fútbol y después hicieron su curso de entrenador. Es sensacional todo ese tipo de cosas que se ve mucho en Baja California, por eso el fútbol de Baja California ha mejorado mucho. Y ahora todo el tema de Deporte Iquique que tú conoces, estuviste allá. Ese estadio lo inauguramos, el Tierra de Campeones, con el equipo de Tahuichi. Tahuichi Aguilera, que tiene su sede allí en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Donde San Javier fue a jugar y jugó con ellos, porque muchos han puesto, oye, ahí jugamos nosotros, etc. Con Tahuichi Aguilera y con Oriente Petrolero, Aurelio. Y alojamos en Oriente Petrolero en su sede ahí que nos tuvieron. Un equipo de primera división. Y se firmó el libro como visitantes distinguidos. Exacto. Bueno, todo esto acoto ¿por qué? Deporte Iquique también está haciendo algo muy bonito. Tuvo un problema este año, el año pasado estuvo en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, etcétera, con César Rossi, un muy buen dirigente de la zona que tú lo conoces. Sí, como no, César, un saludo, por supuesto. Vino acá con León, una eliminatoria, ¿no? Bueno, ha hecho un campo deportivo para las divisiones inferiores, para el primer equipo, para las mujeres, etcétera. Un gimnasio para cuántos se llaman los trabajos de musculación. Entonces, eso es ganancia. Si antes, porque yo me metí a trabajar como técnico del primer equipo que trabajé ahí en diferentes épocas. Yo trabajaba con los niños. Cuando me enojaba con el primer equipo, me iba a trabajar con las cadetes, decimos allá. Y muchos niños lo incorporaba al primer equipo. Yo jugué hasta con 9 jugadores de la zona con Deporte Equipo, el Deporte Iquique, de primera división, porque pueden decir, está ahí jugando con equipo de segunda. Primera división. Primera división. Y nunca perdimos en Iquique.
Entonces yo valoro y lo acoto acá, Ed, porque César Rossi es el dueño del equipo, es dueño de la franquicia. Y conoce todos estos antecedentes a los cuales te estás refiriendo. Y ese quiqueño, además, es de los clubes que tiene la mejor hinchada, con algunas, porque ahí la gente es brava, en Iquique la gente es brava. Muy hospitalarios, pero si los buscas, los encuentras. Exacto. Correcto, sí. Porque a Ontivero pasó un susto. Sí. En todo caso, me hago una pequeña reflexión entre Deporte Iquique y todo el fútbol de Baja California, que ha mejorado mucho. Ontivero, un técnico de Ensenada, muchos técnicos de Tijuana que están haciendo una labor bonita ellos. Y se les reconoce muy poco, pero el saber, porque a veces ven el programa y le mandamos saludos, es lo único que ganan, porque a veces trabajan en sus colegios y en los tiempos libres son maestros, van a trabajar en la escuela y los fines de semana van a participaciones de competencias, etcétera. En las diferentes ligas, además. Y lo otro que siempre hemos pregonado es la gira, ese aprendizaje y jugar con los buenos. Cuando yo vine con esos chicos de Iquique, que te digo que 18 jugadores del primer equipo, traje jugadores de 13 años, de 14 años, pero eran los mejores que teníamos en fuerzas básicas o cadetes, como se decía. Pero ese proceso de maduración rindió frutos. A la larga, porque, reitero, no hay nada mejor que ese deportista del Estado, que sea de ¿cuánto se llama? De Jarpa. De San Joaquín, de Peñamiller, de Pedro Escobedo, de San Juan del Río. De la tierra de acá del ingeniero. De Jimmy Gómez. Una pausa antes de que nos llame el Jimmy Gómez. Volvemos. Como si se tratara de una revancha de orden personal, el manager de los Charros de Jalisco no tuvo ninguna clase de consideración en la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico, en donde su novena ha enfrentado a los llamados Tomateros de Culiacán. Nadie ignora que Benjamín Gil dirigió a los sinaloenses algunas campañas y los llevó a obtener el gallardete, pero la relación con la dirigencia culichi se deterioró y Benjamín Gil emigró a territorio jalisciense. Ahora enfrentados ambos equipos en la serie por el trofeo de campeones del béisbol invernal, los Charros barrieron en 4 juegos consecutivos a los Tomateros para beneplácito de los seguidores de los jaliscienses. De este modo, los Charros de Jalisco se coronan por segunda temporada consecutiva, siendo tutelados por quien ya había logrado algo semejante con los Tomateros, desde luego el propio manager Benjamín Gil. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a observar a ver si hubo alguna modificación en los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Le gustó a usted el accionar, la actuación, el desempeño del tricolor de Javier Aguirre? El 37% dicen que sí. El 63% dicen que no. Bueno, si quieren, colóquenme esa lista. No sé a qué juega el equipo de Javier Aguirre, y cuando comparece ante los medios de comunicación, ante los reporteros, me da la sensación de que nos quiere vender aquella vieja y sobada y traída historia de los trajes nuevos del emperador. Ojalá yo, como casi siempre, esté terriblemente equivocado, y que Javier Aguirre, como casi siempre, se quede antes del 5º partido, que eso es lo más probable que va a suceder otra vez, por tercera ocasión, técnico mundialista Javier Aguirre. 720-214-2537 para que continúe comunicándose con nosotros. Pues ahora sí, Aurelio, a ver, platícame tus sensaciones, tus impresiones, tus apuntes, que yo, por más que tenía el cuadernillo y por supuesto el lapicero, ante Panamá, con un autogol francamente ridículo, y el remate de Berterame ante Bolivia, fuera de eso no pasó propia y futbolísticamente nada en ese par de cotejos. Aurelio Valenzuela. Un gol medio viciado. Sí, Había sido primero un foul del atacante Berterame, creo, de un defensor boliviano. Sí. Y el árbitro marcó para el otro lado porque el jugador boliviano lo empujó. Sí, claro, él extendió los pero, brazos. Le había hecho el foul primero. Germán Berterame. Claro. Pero bueno, y después que se estaba fuera de juego, otro rollo.
Pero hablando, oye, viendo el partido uno dice, Dios me libre. Y por ahí nos faltó, es que hay mucha altura allá en Bolivia. No, si no jugaron en La Paz. 400 metros Bueno, sobre el nivel del mar. Sí, nosotros con Está más alto Querétaro con que San Santa Javier, Cruz con de la San Sierra. Javier jugamos ahí, Sí, jugamos sí, sí, ahí. Es donde mejor, porque si hubieran ido a jugar a San Luis de Potosí, Sí. en Potosí, ahí hay como 5.000 metros. O a El Alto, Aurelio, Ah, ahí exacto. donde bajan los aviones, allá un pasito de La Paz. Donde usted se Sí, mareó, sí, sí, ahí estuvimos, Aurelio. Oye, no, él me dio, digo yo, es que él dice que tiene 6 dudas. 6 dudas. A lo mejor dentro de los que jugaron. Yo esas le son vi las como dudas. 26 dudas, Aurelio. Y no digamos poco más. Lo que sí me gustó que al menos Rafa Márquez se acerca más también a dar instrucciones porque él tiene que estar listo para el, A el ver, 30, Aurelio, ¿no? sin pretender comprometerte ni mucho menos, pero cuando faltaban 5 meses para la celebración, fíjese hasta dónde me voy a tener que ir, ¿eh? 5 meses para la celebración del Campeonato Mundial de Chile en 1962, el Ballet Azul ni existía, ¿verdad, Aurelio? Nadie se lo imaginaba, no había ni jugadores, el técnico, el señor Riera, bueno, don Fernando Riera, pues también tenía como 25 dudas, supongo, ¿no? Cuando faltaban 5 meses para iniciar el Mundial, siendo los anfitriones. No se ría, Aurelio, que la pregunta es seria, ¿eh? Espera, don Fernando, con Lucho Álamo, que eran sus asesores, Sí. Hernán Carrasco, que dirigió la selección del Salvador, don este señor que también dirigió en Costa Rica, que ha escrito como 8 libros de deporte, eran sus asesores. Hicieron una gira a Europa, no les fue bien. Muchos de esos jugadores no quedó más del 40%. Ok. Porque apareció la generación esa del Ballet Azul. De la Universidad de Chile. Claro, casi todo. Izaguirre, Astorga, el arquero. Izaguirre, el lateral derecho. Contreras, que estoy hablando de los, del de los 62. titulares. El capitán Navarro. Sepúlveda se lesionó en una gira acá en México, que era titular. Después estaba Carlos Campos, Leonel Sánchez, Jaime Ramírez, Braulio Musso, puros jugadores de la U. O sea, la base fue La Universidad de Chile. con algunos de la Católica y otros de Colo Colo. Toro de Colo Colo, Puyú de la Católica. Entonces, ¿qué te quiero decir? De que los procesos a medida que se van acercando las fechas, a veces hay variantes porque tú tienes que tener los jugadores también del momento que están en las mejores condicionantes. Por ejemplo, Cuauhtémoc Mozal era el mejor 8, pero por unos problemas ahí de relaciones con don Fernando Riera, ahí apareció Jorge Toro, y Jorge Toro al final fue el mejor jugador. Sí, fue una gran figura, de hecho alineó muchos años en Europa, Y de en ahí el le fútbol salió italiano. el contrato a la Fiorentina. Oye, en esa época en el fútbol europeo solamente permitían dos extranjeros. Bueno, Aurelio, pero entonces así estaba también don Fernando Riera. Después de que regresó de la gira a Europa, dijo, y faltaban 5 meses, y les dijo a todos los reporteros, me quedan como 6 dudas porque todavía no sé a quién voy a alinear, ¿eh? No, es que No, pues claro que no, Aurelio. él tuvo ya una base en base a lo que el Ballet Azul que empezó el 58, 60, y esos jugadores empezaron, además de ganar un campeonato. Sí. Y él fue inteligente. Se conocían muy bien, habían jugado mucho tiempo juntos. Exactamente, exacto. Sí. Y por eso Leonel Sánchez fue goleador del torneo. Fue un referente de la Universidad de Chile. Sí. Y cuando habla de Ballet Azul, es el equipo de la Universidad de Chile, donde la mayoría de sus socios son alumnos de la universidad. Sí, son estudiantes de la propia universidad. No, don Fernando. Bueno, también. entonces, Aurelio, ¿a usted sí le gustó el desempeño de Javier Aguirre y su equipo ante Panamá y ante Bolivia? ¿Es lo que me quiere decir o qué? No. A mí, oye, a esta altura que estén jugando, y están jugando contra Bolivia. Sí. O con Panamá, que jugaron. Sí. Que se supone Y ahora en febrero viene Islandia, Aurelio, otro equipazo. ¿Cómo dices, productor? Que ha ganado 4 veces la Copa Europea de Naciones, Islandia, dice acá. La más reciente, ¿cuándo? No, ya se empezó a reír. Está bromeando este hombre. De fútbol rápido, Sí, será. o sea, de cero, de fútbol sala, no sé cuál
contra Islandia, gran potencia europea del balompié, Aurelio. Oye, y era Copa FIFA, o sea, era fecha FIFA, ¿cierto? No era fecha FIFA. Ah, ya, porque ninguna ahí de las dos. Ahí está. Ni que la de febrero tampoco es fecha FIFA. Que no te prestan. No, Aurelio, pero tú eres país sede, eres anfitrión. A mí me importa un comino si es fecha FIFA o no. Me ponen rivales de cuidado. Bueno, Bolivia jugó hace 15 días contra Rusia. Los rusos que ni siquiera estuvieron en la eliminatoria mundialista porque están sancionados, ahí sí, muy rigurosamente por la FIFA y por el Comité Olímpico Internacional. Los golearon 3-0. Y México 1-0, que es el anfitrión de la Copa del Mundo. Ojalá, ya les decía yo el relato hace 8 días de este chico Gilberto Mora haciendo el parangón con lo que sucedió en 1970 con Alberto Nofre. Ojalá que no lleguemos a ese momento de que nuestro máximo jugador se lesionó unos meses antes y entonces pues ya la participación en la Copa del Mundo se fue al traste. Javier Aguirre, te quedan 5 meses para tomar un poco de seriedad y coloques a los 11, ya no te voy a decir los mejores, los menos malos, ponlos a jugar juntos mañana, tarde y noche. A lo mejor en algún fin de semana alcanzan alguna cuota de entendimiento. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Un choque clásico de David contra Goliat, o si lo prefieren en materia del poderío económico en el balompié chileno, de ricos contra pobres, en donde como si se tratara del cuento de Cenicienta, los menos favorecidos consiguieron su objetivo. Coquimbo Unido, el sorpresivo campeón del fútbol chileno, venció al amplio favorito, Universidad Católica, en el partido por el trofeo de la llamada Supercopa del balompié andino. Ambos conjuntos no se hicieron daño en el tiempo reglamentario y debieron llegar hasta la instancia de la tanda de penales para encontrar al vencedor de la contienda. En esa circunstancia, el arquero de Coquimbo Unido se convirtió en el héroe de la jornada al detener 2 de las penas máximas ejecutadas por los atacantes cruzados y con ello acreditarse el trofeo de campeones de la Supercopa de Chile. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos a los porcentajes definitivos de la pregunta encuesta de esta noche, que ya nos llamaron algunos desde Santiago de Chile. ¿Les gustó el desempeño del tricolor de Javier Aguirre? El 70% dicen que no, el 30% dicen que sí. Y Javier Aguirre dice, yo sé que la gente quiere que hagamos muchos goles, que juguemos espectacular, pero estamos en proceso. Javier Aguirre, tienes casi 4 años en proceso, ya déjate de sandeces, pon a los 11 menos malos y quítate de tonterías, de penitencias, dice allá mi productor. Por favor, seamos un poco serios. Gracias a todas las personas que se comunicaron con nosotros y que participaron en la pregunta encuesta de esta noche. Dice Agustín Morales, mi querido Chino, un saludo. Te vamos a tener que invitar, Chino, para que nos expliques qué pasó con el convenio con el Querétaro, porque a los dos que produjeron media docena de jugadores que tuvieron convocatoria a selección nacional, 3 de los cuales siguen allí con nombre y apellido: Orbelín Pineda, por supuesto también Luis Romo y desde luego también el número 14, Marcel Ruiz, por supuesto, surgieron de ese trabajo. Si eso ya da resultados, ¿por qué se ponen a querer inventar el agua tibia y el hilo negro? Gracias, Chino. A ver. Parece que hay un convenio con Agustín, su manejo que tiene de perfeccionamiento de jugadores con el Querétaro. Bueno, pues lo vamos a tener que invitar para que nos explique, mi querido Chino. Te localizamos en estos días por venir. Andrés Gárate, Aurelio, te manda saludos.
el contador, Sí, excelente sí. persona, y está jugando fútbol a pesar de su edad, dice, no, hay que jugar, dice, hay que divertirse. Pues con que el lo fútbol. convoque Javier Aguirre seguramente le pone más entusiasmo que algunos de los que alinea el Vasco. Fabiola Rodríguez también entró en contacto, muchas gracias. Jaime Alfonso te llama también Aurelio desde Tijuana, ¿eh? Y manda muchos saludos, especialmente al ingeniero, dice, de la producción, etcétera. Siempre ve el programa en directo, ¿eh? Muy bien. Rubén Chapa también se comunicó y nos deja saludos, muchas gracias. Carlos Clavero, Aurelio también te está mandando saludos, ¿eh? Y él ve programas de Canadá, Dice que está cayendo un poquito de nieve, Sí. 50 centímetros de nieve, dice que está nevando un poquito. Un saludo tremendo y para el niño que ojalá en Chile se preocupen y lo visoreen, que se lo lleven, cosa que yo lo veo ahí en los entrenamientos. Tiene condiciones. Exacto. Bueno, pues ahí está. Y ahí la está el familia tema. que ha sido todas jugadores de fútbol profesional. Bueno, vamos a invitar al Chino Morales para que además nos platique cómo se vive el ambiente al interior de la selección nacional, porque ahora todos son de cristal, ¿verdad? Es que traen los audífonos y están escuchando el testamento que les dejó su bisabuelo, por eso no pueden atender ni a un reportero, ni a una entrevista, ni a nadie. En el auto van con los cristales hasta arriba porque hace un calor tremendo, 90 grados de temperatura ambiente, nos estamos fundiendo. Por favor, no me molesten porque no tengo tiempo para dar entrevistas. Salen corriendo rumbo al notario porque ya el vecino les dejó todas las casas de la cuadra, se las dejó en herencia y tienen que correr, no pueden desperdiciar eso. Profesionales, señores, hay que ser futbolistas profesionales las 24 horas del día, no nada más cuando está Esteban González dándoles indicaciones allí en el campo de entrenamiento. A ver, Aurelio. Sí, pero he visto de que el equipo está dándole más acceso al medio periodístico. Bueno, ya te hicieron algo de caso, Aurelio, ¿eh? Bueno, no. O al técnico, porque Esteban González incluso tuvo el decoro, la caballerosidad, el profesionalismo de llegar, saltar a la cancha y saludar a los reporteros. Muchachos, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Gracias por estar con nosotros. Vamos a estar algunos minutos aquí, 15, 20 minutos, y después pues les vamos a pedir que se retiren para que podamos seguir desarrollando la práctica del día de hoy. No, pero hace unos meses atrás, cierren las puertas. Aquí tenemos toda la estrategia que va a seguir el señor Donald Trump, no la podemos revelar, que no entre ningún reportero. Como ya tenemos la clave para golear un partido, sí, al Barcelona, al Real Madrid y al Bayern Múnich, no queremos que nadie observe, no se vaya a filtrar la información. Eran tan malos, que ya la gran mayoría se largaron. Pero bueno, a ver, productor, ya nos tenemos que ir. Bueno, ya le queda pendiente el espanto que traemos, la preocupación, porque el Querétaro está en el 16º sitio de la tabla general y lo peor, ya está entre los peores otra vez, perdón por la redundancia, entre los peor ubicados de la tabla del porcentaje. Y sobre eso tiene que estar muy atento Esteban González y su cuerpo técnico. No resta tiempo más que para despedirnos. Aurelio, gracias, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Te mandaron muchos saludos del programa anterior, cuando vino Abel. Me gustó mucho el programa, mucha gente, especialmente de afuera. Hubo un periodista de Chile que me dice, oye, llamaste a don Jorge Vergara tiempo atrás, llamaste a este presidente, etcétera, etcétera. Me gustaría también opinar del fútbol chileno, que nos escuchen de palabras de un periodista chileno. Yo le dije, no, le voy a preguntar porque yo no mando el programa. No, ni yo tampoco, Aurelio. Ahí está el productor, que ya ves que luego es medio quisquilloso. Pero bueno, Aurelio, además, Coquimbo Unido, ganador del trofeo de la Supercopa, ¿eh? Sí, en penales. En penales a la Universidad Católica. Supongo que Esteban González debe estar contento porque es propiamente el mismo cuadro que él hizo campeón de liga allá en el balompié chileno. Gracias, Aurelio Valenzuela, pero sobre todo, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.